Hola, soy Jaime Humberto Echeverry Victoria, psicólogo experto en habilidades para la vida, y doy inicio a este video dando continuidad a la construcción de una crianza sin límite. Retomaré la reflexión partiendo del concepto de castigo, que es la herramienta fundamental de la crianza tradicional, enfrentando a la disciplina, la cual es efectivamente la herramienta esencial de la crianza sin límite. Realizaré una construcción conceptual para establecer claridades que permitan a madres, padres y cuidadores optar por el camino de su preferencia. Posteriormente continuaré con la profundización del tema de crianza sin límite que había quedado abierto en videos anteriores, ofreciendo elementos prácticos de gran utilidad para fortalecer el vínculo de amor entre cuidadores y menores de edad, eje central de la dinámica de interacción de la infancia y la adolescencia que yo llamo la OLA, orientación al aprendizaje, y es efectivamente la herramienta que actualmente estoy aplicando en la crianza, educación y formación de mis hijos. Les agradezco de antemano a todas aquellas personas que le den compartir en sus muros de Facebook o en las redes sociales que ustedes utilizan y suscriban sus nombres a este canal para recibir nuevos videos. Si les parece apropiado, darle un link a este video cuando termine. Saludos a todas aquellas personas que están interesadas en el tema de la crianza. Sus inquietudes y preguntas y comentarios, no duden en colocarla en los comentarios o referirse directamente a la página de la OLA, al muro de Facebook o al correo electrónico. Así que demos comienzo a esta presentación. El tema del castigo y la disciplina. Yo quiero diferenciar estos dos conceptos porque muchas veces los hemos confundido y hemos tratado de influenciar a nuestros niños con elementos de una buena disciplina, pero tergiversados a través del tema del castigo. Por lo tanto, quiero hacer esta primera analogía. El ferrocarril a vapor es la crianza tradicional, un mecanismo que funcionó, que era importante, que dio un empuje grande al tema de la crianza de los niños. Pero la madera con la que se le daba energía al tren de vapor era el castigo, y era necesario hacerlo porque la crianza tradicional se basaba en la imposición de normas y de reglas, en la imposición de límites, en la imposición de formas demasiado drásticas, y si el niño no cumplía, entonces sin castigo no había crianza. Sin castigo los niños se convertían en unos malcriados. Mientras que la crianza tradicional yo la quiero comparar con el coche bala, que es un mecanismo electrónico, eléctrico, y la disciplina es el combustible del coche bala, más eficiente, más práctico, con mejores resultados, más oportuno y lo más importante, dejando satisfacciones no solamente a los niños en el proceso de crianza, sino también a los padres. En este sentido, hablemos un poquito del cerebro. El cerebro solo le basta un poco de electricidad para hacer funcionar una red de más de 100.000 millones de neuronas o células especializadas del sistema nervioso que se comunican entre sí, por donde se transmiten los mensajes a través de neurotransmisores, moléculas necesarias para procesar millones de cálculos que conforman el ejercicio cerebral. Todo lo cual es modulado por la bioquímica del cerebro para producir desde una reacción automática que incluye emociones, sentimientos, movimientos, pensamientos, recuerdos, asociaciones y hasta ideas, hasta un pensamiento razonadamente calculado al que se le agrega la producción de nuevos saberes. Dicho en otros términos, la combinación de sustancias en nuestro cerebro en diferentes proporciones conformarán núcleos de conocimientos, movimientos, pensamientos, comportamientos asociados a la especie de cada individuo, así como el ratón tiene movimientos y pensamientos y funcionamiento de ratón. El león tendrá movimientos y pensamientos y funcionamiento de león. El ser humano tiene exactamente lo mismo, movimientos, pensamientos y funcionamiento del ser humano. Cada recuerdo, cada idea, cada sensación, cada sentimiento, cada emoción son registrados con base a combinaciones electroquímicas. Todo el tiempo nos hemos preguntado si se almacena en función de imágenes, si se almacena en función de sonidos, si se almacena la información en el cerebro en función de cómo serán los recuerdos. Pues sencillo, son
combinaciones bioquímicas que se efectúan a grandes velocidades y se transmiten neurona a neurona mediante conexiones. Casi que si destapamos el cerebro, pues la bioquímica quedará almacenada allí de alguna manera como últimos recuerdos, pero el cerebro fabrica cada recuerdo, cada pensamiento, de acuerdo al estímulo, sea externo o interno, dejando una huella que le permita al cerebro capaz de leerlo, reproducirlo, replicarlo, recuperarlo y hasta modificar de forma simultánea para generar nuevos registros y nuevas huellas, volviéndose el cerebro a la vez en un experto no solo en la combinación de las sustancias, sino también en el tratamiento que le da a estas. Pensemos un momento cómo hacemos para recordar un evento pasado. Nosotros nos imaginamos cómo estábamos vestidos, qué elementos habían alrededor, las aromas, las emociones que surgieron, y podríamos pensar que no recordaríamos un evento si no tenemos un estímulo que nos lo traiga a la memoria. O sea que el cerebro vuelve y fabrica las mismas combinaciones que se dieron en ese instante para grabar ese recuerdo. Es como cuando vemos una foto, nos preguntan, ¿te acuerdas de tu infancia? Y uno se acordará de 2, 3 escenas de la infancia. Algunas personas recordarán muchas, pero cuando le muestran una foto, se puede acordar de lo que hay en la foto y el cerebro fabrica la combinación de sustancias necesarias para traer ese recuerdo a la mente y retroalimentar la información que había allí. Esto nos lleva a pensar que determinadas áreas se especializan en la combinación de determinadas funciones. La psicomotricidad, el habla, el pensamiento lógico-matemático, las emociones, la motricidad fina, etc. Y aunque nada de esto es necesario saberlo para poder aprender, es importante que nosotros tengamos la claridad de que el cerebro aprende solo, porque así está predeterminado. Al cerebro nadie le enseña, al niño nadie le enseña, al ser humano nadie le enseña. El ser humano aprende de lo que ve. De pronto le muestran, y cuando le muestran, aprende. Y cuando aprende, reconstruye, y cuando reconstruye, saca conclusiones. Una vez que sabemos esto, entonces podemos reforzar ciertas habilidades, se pueden reforzar ciertas estructuras cerebrales, se pueden reforzar ciertos mecanismos que el cerebro tiene para que ese aprendizaje sea más sencillo, sea más fácil, sea más poderoso, deje mejores resultados y no se olvide de buenas a primeras. Con esto facilitamos el ejercicio de la orientación del aprendizaje de los niños, con el propósito de no frustrar su propio desarrollo. En ese sentido, entonces, pensemos en el desarrollo de la humanidad, partiendo desde los primates, cómo fueron aprendiendo de sus congéneres y fueron aprendiendo de sus antecesores y el manejo de las herramientas, y a medida que fue ocurriendo estos procesos, fueron partiendo desde ser adaptables a ser adaptadores del medio. Su cerebro maduró, creció y se fortaleció. De igual manera, el niño va a tener unos procesos que van a repetir este tipo de evolución, pero con un cerebro maduro, con un cerebro ya desarrollado, y que a su vez tendrá momentos en los que se va a adaptar a ese medio, pero también va a adaptar el medio. ¿Todo basado en qué? En las neuronas espejo. Puse estas láminas aquí. Ya me dio un poquito de sueño o de hambre. No sabemos si están bostezando por sueño o por hambre. Pero con esto quiero representar las neuronas espejo. Las neuronas están diseñadas, algunas de ellas, para aprender de lo que captan de su entorno, para aprender de lo que captan de sus cuidadores, para aprender de lo que los cuidadores están haciendo en un momento dado, y esto les permite a los niños pues apropiarse de esas conductas, de esos saberes, de esos conocimientos y de esas maneras de ser. Y entonces, ¿qué tal que nosotros les demos de entrada el castigo? ¿Qué estarán aprendiendo los niños cuando los castigamos? ¿Estarán aprendiendo a corregir sus conductas o estarán aprendiendo a castigar? Esa es una primera pregunta que yo quiero lanzar a los defensores del castigo, porque nos dicen, no, al niño no se le debe castigar, pero le podemos dar una palmadita, le podemos dar un regaño, un pellizco, un coscorrón, un jalón de pelo. ¿Y qué es lo que le estamos enseñando al niño?
si el niño con sus neuronas espejo está copiando absolutamente todas las conductas del cuidador. Tengamos mucho cuidado con el tema del castigo. Ahora, si nos damos cuenta que la maduración del cerebro, a medida que el niño se vuelve hombre y adulto, se vuelve señorita y se vuelve mujer, el cerebro va madurando en su sí, y está demostrado por las neurociencias que termina su maduración o consolidación alrededor de los 24 años. Esto, el tema de que el lóbulo frontal es el último que se desarrolla, es el último que se consolida, es el último que se refuerza. Y si esto ocurre alrededor de los 24 años, entonces tendremos que asumir un proceso de crianza hasta muy pasada la adolescencia, hasta muy entrada la juventud. La crianza entonces tiene que ser un proceso desde los 0 años, yo diría que hasta los 19, 20, cuando ya su cerebro sea capaz de medir consecuencias. No estoy diciendo que los niños no miden consecuencias pequeñas, miden consecuencias a corto plazo, miden consecuencias de lo que ya han ido aprendiendo. Y ahorita los niños tienen una ventaja que no teníamos nosotros, los de las generaciones pasadas, y es que ya ellos ven televisión grabada, ven películas repetidas, se ven un CD, una película se la ven 7, 10, 15 veces. Nosotros veíamos una película y había que esperar hasta el otro día para volver a ver si de pronto el capítulo lo repetían. Los niños están teniendo la capacidad ahora de poder medir una consecuencia directa frente a determinadas situaciones particulares. Y cuando nosotros acogemos determinados turnos en el proceso de crianza, le estamos permitiendo al niño tener la seguridad de saber qué es lo que va a pasar. A qué horas te bañas, a qué horas cenamos, a qué horas te duermes. Antes de dormir desarrollamos ciertas rutinas y el niño va entendiendo y se va sintiendo muy seguro. Puede llegar hasta el punto de querer adaptar esas rutinas, que es lo que estamos mirando en la lámina anterior. El niño es capaz de adaptar esas rutinas, pero con la libertad de saber que sus padres o sus cuidadores tienen la certeza de que eso es lo que más conviene. Entonces, hablemos ahora directamente de la crianza tradicional y el castigo. El castigo como un mecanismo coercitivo en el marco de la crianza tradicional, para imponer límites. Si no cumples determinadas pautas, si no cumples determinados estándares, si no cumples determinadas condiciones, entonces me veo en la penosa necesidad de tener que castigarte. ¿Y qué logro con el castigo? La reducción de la probabilidad de la reaparición de la conducta indeseada. Porque yo no estoy de acuerdo que tú hagas estas cosas, por eso te voy a castigar. Y te voy a castigar de manera ejemplar. ¿Qué estamos enseñando al niño? A que la única salida es el castigo. Y sucede que el castigo tiene, digámoslo así, dos consideraciones. O es moderado e intenso, el cual efectivamente, comprobado de manera estadística y con estudios, disminuye la probabilidad de aparición. No la elimina. O sea que el niño siempre tendrá en su capacidad mental la herramienta para vencer el castigo y terminar desarrollando la actividad indeseada, la acción indeseada. Porque se reduce la probabilidad de aparición, pero no se elimina la probabilidad. Y efectivamente causando unos daños colaterales o unos efectos colaterales que muchas veces no los hemos medido. No hemos determinado cuáles son esos efectos colaterales. Pero también puede ser escaso, suave y poco claro. Un castigo poco claro, al contrario del moderado e intenso, el castigo poco claro incrementa la probabilidad de aparición de conducta. Muchos teóricos han reflexionado sobre este aspecto de los castigos poco claro y han reflexionado sobre el tema de un castigo que no es contundente está generando vacilaciones en el padre y incertidumbres en el niño. De pronto el niño piensa, ve, mi papá no me quería castigar del todo, o ese castigo no era tan represivo, o me está diciendo que a lo mejor yo puedo hacerlo, pero lo que es peor, estoy llamando la atención de mi padre, estoy llamando la atención de mi madre.
Estoy logrando que ellos me pongan cuidado y no me castigaron del todo como para que yo no lo vuelva a repetir. Ahora lo vuelvo y lo repito. Entonces funciona como un refuerzo a la conducta indeseada. Esto es grave porque lo que nos dice digámoslo así, el estudio del tema del castigo es que o es contundente o no hagas castigo. Y si es contundente, rayamos en el maltrato. Ahora, la ley de la infancia y la adolescencia prohíbe rotundamente el castigo, porque el castigo es forma de maltrato. Y lo que pasa es que no sabemos muy bien si lo que estamos haciendo es castigo. Y a veces decimos, no, un castigo pequeño. A ver, castigo pequeño no hay. Veamos los modos del castigo. Límites excesivos desde la necesidad de los padres. Cuando nosotros ya estamos perdiendo las herramientas con las cuales podemos criar a nuestros hijos, nos volvemos unos dictadores en el término de los límites. Entonces no sales, no vas, no compras, no comes, no te diviertes, préstame esos juguetes, ya estoy tan molesto que mejor dicho, quisiera que no te me aparecieras por aquí, vete para tu cuarto. El maltrato físico, no hablemos del maltrato físico, o mejor dicho, sí hablemos, desde el coscorrón, el golpe, el latigazo, el juetazo, el pellizco, el empujón, el estrujón, el chuzón, cuando le hacen con el dedito entre las costillas. ¿Qué hubo? ¿Qué te estoy diciendo? Que no lo hagas y le ponen el dedo en el cuello para que el niño se apabulle y para que se quede quieto. Maltrato psicológico, ofensas, gritos, amenazas. Espérate y veré, espérate lo que te va a pasar en la casa. Ese maltrato psicológico del gesto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hubo? A ver, la mirada invalidante, la mirada que le quita al niño toda la posibilidad de ser el mismo, o cuando con la fuerza que tenemos, porque somos los padres, somos las madres, somos los cuidadores adultos, quítele un bombón. Por ahí dicen que no hay nada más fácil que quitarle un bombón a un niño. Quítele el bombón, quítele el juguete, quítele lo que tiene, entonces preste para acá y ya no te lo dejo y ya no te lo presto y ya no te lo voy a dar y entonces ahora lo escondo, entonces ahora lo voy a quitar y lo voy a poner en un lugar donde no lo puedas tomar. Los reproches, la cantaleta y dele, que dele. La calificación negativa es que eres necio, eres grosero, eres un niño malcriado, deja de ser bruto, deja de ser torpe, deja de ser tonto, te estás volviendo tonto, te estás volviendo bobito, eres un bobito. A ver, ¿y qué pasa cuando les exigimos a los niños pagos por eventos? Entonces, si pierdes el año, no vas a poder tener vacaciones, o si no haces las tareas, entonces te voy a poner esta penitencia, vas a tener que lavar el patio, vas a tener que lavar la loza, vas a tener que tender tu cama, vas a tener, oiga, las responsabilidades que antes eran responsabilidades del niño, se empiezan a convertir en las penitencias a manera de castigo. Y nada se diga entonces de algunos efectos colaterales que aparecen o que ni siquiera, estos son los que hemos pensado que pueden surgir como efectos colaterales, sin saber cuáles son los que son verdaderamente efectos a largo plazo. Por ejemplo, el aprendizaje a partir del miedo. La agresividad y la agresividad autoinfligida. El niño que se tira al piso, golpea su cabeza o se empieza a dar golpes con el lapicero o a rayarse o a chuzarse. La asociación del castigador con el castigo. El padre que termina siendo el objeto de temor porque el niño sabe que el papá es el que lo castiga y la mamá le recuerda y voy a decirle a tu papá para que te castigue, o el papá le dice, le voy a decir a tu mamá para que te castigue. La asociación entonces de este castigador se vuelve en un efecto de miedo de que el ser humano, el cuidador, el que es responsable de la seguridad del niño, ahora es el responsable de la inseguridad del niño. La reducción de otras conductas que eran antes positivas, entonces ya ahorita el niño no participa, no interactúa, no habla, ahorita tiene que guardar silencio, y lo que antes el niño pensaba que estaba haciendo bien, ahora a través del castigo ya se le convierte en una situación de incertidumbre, ahora ya el niño no sabe si lo que hace está bien, entonces comienza a volverse inseguro, a tener temor, a tener incertidumbre frente a su participación
en el vínculo social. La incoherencia percibida cuando la madre o el padre son los modelos negativos. Un papá que le dice al niño, no digas mentiras, y el cuento trillado de toda la vida, llama por teléfono y diga que no estoy, tocan a la puerta, si es la suegra, dígale que no estoy, que no he llegado. Si es el cobrador, dígale que el papá no ha llegado, que está viajando. Y entonces cuando los padres nos volvemos modelos negativos y luego castigamos al niño porque dice mentiras, porque inventa cuentos, o porque daña objetos, o porque dejó caer el vaso, cuando este castigo se presenta en una sola vía para evitar las conductas negativas, entonces lo que está haciendo es estimulando al niño en el tema de lo negativo y no sobre lo que está bien, no refuerza lo que está bien. Muchas veces castigamos y castigamos para tachar lo que está mal. Ahora, ¿cómo sería castigar reforzando lo positivo? No quiero pensar en eso, no quiero pensar en formas de castigo. Cuando el castigo se convierte en una adicción, y entonces ya te castigo porque sí, te castigo porque no, te castigo porque lo hiciste y te castigo porque lo hiciste medio y porque lo hiciste regular. Y entonces, como el padre o la madre se están quedando sin las herramientas para una crianza adecuada, entonces ya tratan al niño con un grito, a ver, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es tu plan? No estoy de acuerdo. Y entonces ya el castigo ya está en el tono de voz. Nos estamos convirtiendo en padres castigadores. Se convierte entonces el castigo en el canal de comunicación entre el niño y el papá, entre el niño y la mamá. Entonces el niño llega con su maletín del colegio y le dice, ¿y trajiste los colores? ¿Y qué hubo? ¿Qué pasó con el cuaderno? ¿Y qué dijo la maestra cuando le preguntaste sobre las notas que tenías pendientes? Y entonces ya el castigo estaba por adelantado y el niño viene inocente diciendo, sí, traje los colores, sí, traje, sí, hablé con la maestra, sí. ¿Y cómo te fue en el examen? Muéstrame tus cuadernos. ¡Ole! Entonces es el único canal de comunicación y de interacción entre la mamá, entre el papá y el niño. Despierta entonces pensamientos ansiógenos. Ya el niño tiene temores previos antes de llegar a su casa. No voy a ir a mi casa. Como en el ejemplo que le dice el maestro al niño, Pedrito, ahí le mandé una nota a su papá. Oiga, le mandé una nota a su papá y el niño llega a la casa y entonces llega la mamá y le pregunta, ¿dónde estabas, Pedrito? ¿Por qué te demoraste? No, es que no quería, y le dice el amiguito, no, es que él no quería llegar a la casa. ¿Y por qué no quería llegar? Es que el profesor le dio una nota y sucede que la nota es de felicitaciones. Pero ya el niño vivió un episodio de ansiedad, de malestar, de dolor en el corazón porque el maestro le mandó una nota al papá. Y ahorita, ¿qué va a decir mi papá cuando vea esa nota? Y la nota era de felicitaciones. ¿Qué lío en el que estamos metiendo a nuestros hijos cuando utilizamos el castigo, el regaño, el maltrato como medio para una crianza que lo único que hace es imponer límites, como si no tuviera suficientes límites con el hecho de que está creciendo, de que está aprendiendo, de que no se puede enfrentar al mundo de manera apropiada porque todavía no tiene los elementos porque es un niño. Y esto entonces empieza a afectar de manera radical la toma de decisiones. La toma de decisiones porque ya el niño está inmerso en el temor, en el miedo, en la indecisión, en la incertidumbre. Y entonces no nos preguntemos por qué es que el niño se le enseña y que hubo que no aprende. O a ver, ¿cómo se sintieron ustedes cuando les estaban enseñando a conducir? Y el personaje que le estaba enseñando a conducir era justamente el papá. Y le decía al papá, ¿qué hubo pues? Frene, meta el cambio. A ver, meta el cambio. ¿Pero por qué estás haciendo eso? ¿Qué te dije que frenaras en la esquina? Oiga, ¿quién más vuelve a manejar? Nadie vuelve a manejar. Nadie vuelve a manejar con un maestro de esta manera. Y entonces cada vez que vamos a prender el carro, tenemos el temor del grito que teníamos en la oreja porque nos estaban regañando permanentemente. Miremos esta figura. Le dice el papá al niño que lo tiene castigado. A ese niño lo tienen castigado. Entonces le dice el papá, ¿qué has aprendido de estar ahí sentado? Porque es que el castigo de moda, ¿no? El castigo de moda ahora, ¿cuál es? Vete para tu cuarto. Párate en el rincón. Quiero que te pares mirando la pared. A ver, quiero que te sientes allí
y reflexiones sobre lo que acabas de hacer. Entonces le pregunta al papá, ¿qué has aprendido de estar ahí sentado? Y le dice efectivamente el niño, ¿dónde castigarte cuando te equivoques? Aquí te voy a poner sentado. El día que tú te equivoques, aquí te pongo sentado. Bueno, yo creo que ya es hora de que empecemos a sacar nosotros mismos conclusiones frente a esto. Entonces, ahora enfrentemos estos dos conceptos importantísimos, la disciplina versus el castigo. La disciplina la coge el discípulo. Viene de discípulo, disciplina viene de discípulo. La disciplina es propia del discípulo, no del maestro. El maestro no impone la disciplina. La disciplina la coge el discípulo. El castigo entonces se le impone al delincuente. El castigo sí se impone al delincuente. De allí viene, el discípulo realiza un seguimiento y el delincuente es porque realizó un delito. El seguimiento en el discípulo despierta una satisfacción. El discípulo quiere y está contento y se esfuerza, y aunque las cosas sean sufridas, él va a perseguir porque sabe que allí hay algo que a él lo nutre. En cambio, el delito despierta culpa. Cuando a una persona se le culpa, es porque cometió un delito, y si cometió un delito, entonces le nace una culpa. Lo hice mal, me siento deprimido, me siento triste, siento que la embarré. Al discípulo, la satisfacción viene de un aprendizaje, mientras que la culpa viene de una corrección. El aprendizaje parte de un ejemplo, mientras que la corrección de una directriz. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la construcción de la dependencia a la interdependencia? Cómo la norma se establecía a través de una directriz. En la crianza tradicional, la directriz es la norma. Y esa directriz implica que tenga que tener necesariamente momentos para hacer correcciones importantes. El ejemplo, pues definitivamente lo da el maestro. El maestro, sin querer perder de vista que el padre es el padre, la madre es la madre, el cuidador es el cuidador, el que funciona como un maestro, pero no estoy diciendo que se convierte en el maestro de escuela o en el maestro al que el niño tiene que llevarle tareas. No, es el maestro que yo admiro, el que yo persigo, el que yo quiero seguir, del cual obtengo satisfacciones. Mientras que la directriz la establece el rector, el director, el que manda, el emperador, el dictador. El maestro entonces ofrece una guía, mientras que el rector impone una norma que tiene que seguir. La guía se enmarca en la libertad, mientras que la norma se enmarca en la esclavitud. Los seguidores de la norma son esclavos, mientras que los seguidores de una guía son libres de optarla. Y esa libertad propicia el amor en el sujeto, el amor que nace en la persona, mientras que la norma propicia esclavitud y en la esclavitud propicia el miedo. El amor entonces incuba el apego del que hemos hablado en otras oportunidades y el que Carlos González habla como el apego adecuado, como el apego sano, el apego que permite al individuo saber que su padre está allí y que está cuidando de él y que él puede alejarse de lo necesario y que puede regresar y el padre todavía va a estar allí para esperarlo. Mientras que la esclavitud propicia el miedo y el miedo incuba el abandono. Un abandono que lo único que hace es incrementar el sentimiento de culpa, incrementar esa inseguridad, incrementar ese sentimiento de soy malo, entonces soy delincuente. El apego aumenta, por lo tanto, la seguridad del individuo y esa seguridad fomenta la disciplina y allí se cierra el ciclo. Y una disciplina que cierra el ciclo, que se fortalece en cada proceso, mientras que la inseguridad fomenta el castigo. Porque la inseguridad va a hacer que el niño se equivoque y va a hacer que vuelva a cometer el error por el cual es castigado y va a tener que ser otra vez tratado como un delincuente. Miremos cuál ciclo es el que tú prefieres para tus hijos, el del castigo con una crianza tradicional que impone límites o el de la disciplina con una crianza sin límites, una crianza en libertad que lo que hace es fomentar el amor y el apego adecuado. En este sentido, yo quería subrayar ese aspecto, el apego. Veamos aquí estas dos figuras utilizadas en algunos estudios que se han hecho con madres, con bebés pequeños, referenciando que el óvalo grande es la mamá y el óvalo pequeño es el bebé. Ese apego hace que el bebé
pueda seguir a su padre, seguir a su madre de manera apropiada. Seguirlo porque confía en sí mismo y porque confía en sus cuidadores. Ese apego que le da la capacidad al niño de alejarse lo necesario y mirar hacia atrás con la certeza de que su madre está pendiente de él. Oiga, y nos encontramos situaciones en centros comerciales, en almacenes de cadena o a veces hasta en el mismo parque que el papá o la mamá está el niño alejándose un poco, entonces la mamá se esconde y dice para ver qué hace, y cuando el niño voltea y agarra a llorar, ¿qué se hizo mi mamá? Sale la mamá y le dice, aquí estoy, y se ríe del niño, se ríe de una manera desproporcionada, se burla de ese bebé, y ese bebé que empieza a anidar en su corazón, pues simplemente inseguridades. La disciplina entonces viene con el discípulo. El discípulo es el que se acoge a las creencias del cuidador. ¿Por qué? Porque sabe que le conviene. Hay algo en su interior que le da seguridad y confianza. La disciplina implica un seguimiento, un aprendizaje, un ejemplo, un maestro, una libertad, un amor, un apego y una seguridad. No nos sorprendamos cuando un niño nos diga, mamá, papá, quiero que aprendas sobre crianza sin límite. Me siento feliz cuando me das la libertad de ser, de acoger, de optar, de decidir. Esa foto es de mi hijo y desde muy pequeñito comenzó a probar el pepino. Esta es la hora que ellos comen ensalada. ¿Y por qué? Porque en su libertad comía pepino desde ahí tenía más o menos 6 meses. Ese es el segundo hijo y el primero también come pepino y comen tomate y comen zanahoria y comen las verduras. Que no, es que a mi hijo no le gustan las verduras. Pues ¿por qué no le gusta? Pues porque nunca se la han dado a probar. Entonces promovemos la disciplina al realizar la crianza sin límite. ¿Cómo es esto entonces de la crianza? Es preciso hablar de normas. Claro, no podemos vivir sin normas y eso lo sabemos hoy y desde la China y desde la antigüedad. Pero las normas, siendo necesarias en toda sociedad para poder convivir, se constituyen esencialmente en el ámbito familiar, el grupo social al que pertenece el niño. Por eso hay que ayudarle a integrarse. Ese grupo social donde todos nos hacemos juntos, donde cenamos, donde compartimos, donde tenemos derroteros. ¿Quién se baña primero? ¿Quién está a la mesa? ¿Quién es el que recoge los juguetes? ¿Cómo es que se deben hacer las cosas? Pero eso es una cosa natural que se va haciendo a través de la interacción humana cuando el niño se integra a esa familia. Hay que saludar al abuelo, hay que saludar al tío, hay que darle la mano al amigo. En ese caso, cuando nosotros estamos haciendo esto en el ámbito familiar, estamos transmitiéndole al niño que hay unas normas naturales y hay unas normas sociales y hay unas normas de convivencia, y estas normas de convivencia se van consolidando a partir de la propia reflexión del niño y se convierten en factores protectores en el tema de la adolescencia, factores protectores de la salud, porque el niño va a buscar cuáles son las normas para poderlas seguir, porque sabe que estos son efectivas, porque sabe que estas normas le dan a él seguridad y le dan tranquilidad. Pero si un niño desde pequeño le estamos imponiendo la norma y él ha aprendido es a saltarse la norma, cuando llega a la adolescencia, no me pregunten por qué razón los niños, cuando son adolescentes, a los 14, a los 13 años, a los 12, a los 15, lo que quieren es saltarse las normas y saltarse las normas sociales, el semáforo en rojo, saltarse las responsabilidades que hay frente al tema de los vecinos, el cuidado del otro, el cuidado de las pertenencias del otro. Nosotros tenemos que ayudarle al niño a respetarse a sí mismo. Y a respetarse a sí mismo es que en libertad él escoja acoger las normas familiares, las normas de convivencia, las normas de la unidad residencial, las normas del barrio, las normas de la iglesia, las normas de la escuela, las normas de los grupos sociales a los que va perteneciendo. Pero en libertad. Pero entonces, este espacio de libertad en el que ha de moverse los hijos está condicionado por dos aspectos fundamentales, que es la maduración de su aparato psicomotriz, sus capacidades fisiológicas, el niño pequeño que va creciendo, que tiene, que aprende a gatear, pero que luego aprende a caminar, pero que luego aprende a saltar, va aprendiendo a partir de su aparato psicomotriz
a tener una comprensión de la causa y efecto. Esa causa y efecto que nos va a dar a nosotros el enlace con la medición de consecuencias, con el entender la empatía, con el entender que el otro es otro y que yo soy yo, y que mi aparato motriz y cognitivo me está dando herramientas para ese desarrollo no solamente fisiológico, sino también social. En esos términos, yo no soy partidario, y voy a hacer aquí el paréntesis, no soy partidario de la estimulación temprana. ¿Cómo nos vamos a poner a estimular tempranamente a un niño cuando la maduración del aparato psicomotriz no está listo? Cuando la maduración de su aparato cognitivo no está listo, cuando el niño todavía no conoce causa y efecto, entonces termina aprendiendo a mover muy bien su mano izquierda, pero sin una cognición apropiada que le permita al niño saber que no puede golpear, que no puede maltratar, que tiene que tener una integridad ética, que tiene que tener unos valores y unos principios. Dejo eso planteado porque eso lo podríamos estudiar en un siguiente video, pero el tema de la estimulación temprana hay que tratarla con mucho cuidado. Podemos estar dañando el aparato automático de ese cerebro que viene preparado para el aprendizaje apropiado. Aprendizaje apropiado en la etapa apropiada. Entonces, tradicionalmente pensamos que las normas se instauran mediante una acción de premiar y recompensar, pero es que premiar y recompensar es lo mismo que el castigo, pero al revés. Les estaba diciendo, ¿cómo fortalecemos con un castigo los aspectos positivos? Premia a su hijo, premielo por todas las cosas bonitas que hace. Y el día que usted no le pueda dar el premio, entonces ese día ese niño dice, entonces yo ya no vuelvo a hacer nada. Entonces yo ya no vuelvo a hacer porque es que ya no me valoran, ya no tienen en cuenta lo que yo hago. Y lo estamos condicionando directamente a una recompensa. Y después no nos preguntemos por qué razón la niña se montó en el vehículo de un extraño, porque sucede que le ofreció un premio. O el niño que se montó en el carro de un extraño, porque le ofreció un premio. Y se perdió el niño. ¿Y qué fue lo que motivó que ese niño se subiera allá? Ah, no, es que el papá estaba acostumbrado a premiarlo, es que la mamá estaba acostumbrada a premiarlo. Me acuerdo de una circunstancia que me pasó a mí una vez. Le traje una chocolatina a mi hijo. Y cuando le dije, adivina, hijo, ¿qué te traje? Y me dice él, ¿qué? Y viene y me abraza. Y cuando me abraza le digo yo, mira aquí en el bolsillo. Y entonces metió la mano al bolsillo y sacó la chocolatina. Y la destapó y se la comió. Bueno, eso, uno dice, no, pues, es un acto inocente. Sí, un acto inocente. Al otro día le digo, hola hijo, ¿cómo te va? Ven, dame un abrazo. Y me dijo, ¿qué me trajiste? Me metió la mano al bolsillo. Y yo dije, no le vuelvo a dar chocolatina. Pues por lo menos no en esas circunstancias. Y le damos chocolatina. Oiga, y estamos acostumbrados, dentro de un proceso de crianza tradicional, le damos la chocolatina cuando el niño cumple la norma. ¿Y qué pasa cuando el niño está solo y no hay quien le dé chocolatina? Entonces dice, entonces yo para qué cumplo la norma. Lo estamos condicionando con una recompensa a que tiene que cumplir a partir de la recompensa que obtiene. Entonces ayudémosle al niño a tener y a pensar de forma crítica, que él sienta que lo que está haciendo es correcto y que la única recompensa válida allí es su propia satisfacción de la tarea bien hecha. En ese sentido, es un niño con un pensamiento crítico favorable, con un pensamiento crítico que lo confronta y que le ayuda a tomar decisiones importantes a la hora de enfrentarse a una problemática, qué sé yo, en la adolescencia, o cuando sea un joven empresario, o cuando sea un adulto con unas responsabilidades familiares, laborales, sociales. Pensemos en que la maduración de ese aparato psicomotriz propone determinadas actividades y lo que ya lo veníamos conversando. No es necesario limitar las libertades que tiene el niño cuando su aparato psicomotriz no le deja hacer grandes cosas, solo le deja gatear. Enseñémosle a que gatear es lo más bello, que gatee por donde sea. Eso sí, si tienes porcelanas, levante las porcelanas. Si tiene cuadros, levante los cuadros. Nosotros quitamos todas las mesas de vidrio, nosotros quitamos todos los floreros y todas las copas. Todo quedó bajo llave. Ah, no, que la casa se ve fea. Bueno, ¿qué prefiere usted? ¿Una casa bonita o un niño limitado? No, dejémoslo que se enfrente sanamente a sí mismo y a sus capacidades y a sus posibilidades. Aquí yo pongo muy importante el tema de el manejo, por ejemplo, de las tijeras. Cuando los niños están aprendiendo y hacemos manualidades, el papá corta con la tijera
La mamá corta con la tijera y el niño dice, papá, yo quiero usar la tijera. Hijo, no, la tijera es de los adultos, en este momento no es adecuado. Tú no puedes usar la tijera todavía, todavía. Un día la vas a poder usar, pero yo quiero usarla. Bueno, ven, úsala. Bajo mi supervisión, corta lo que tengas que cortar. El niño hace el esfuerzo, ve que es difícil, ve que hace así y que no corta. Y le dices, bueno, hijo, no te preocupes, aún no estás listo. Cuando estés listo, yo mismo te voy a entregar la tijera. Y no tengo que ponerle la norma ni la prohibición. Está prohibido rotundamente coger las tijeras. No, no es necesario prohibirlo. Coja las tijeras, póngalas en un cajón bajo llave y guarde la llave en su llavero. Y el niño no necesita límite. ¿Por qué? Porque el límite es la llave del cajón. Y si el niño aprende que las cosas que están bajo llave no las puede coger, entonces sencillamente no las va a querer coger. Bueno, en ese sentido, entonces, ayudémosle al niño a descubrir el mundo. Ayudemos al niño a descubrir ese entorno maravilloso que le permite a él apropiarse de grandes aprendizajes. En un video pasado me preguntaron qué es lo que yo más admiro de los niños en su proceso de crecimiento, y yo digo, la apropiación del mundo. Cuando el niño se saborea las cosas nuevas, cuando el niño se sorprende, cuando el niño se apropia y se hace dueño del saber a partir de su propia experiencia. Entonces, tengamos en cuenta que tampoco es necesario sobreponer el criterio del cuidador sobre el niño, ya que no se trata de quién tiene la razón, porque el cuidador también se puede equivocar. Lo que hay que hacerle ver al niño es que todos somos seres humanos y que tenemos la posibilidad de equivocarnos, y que cuando uno se equivoca lo que hace es corregir. Cuando yo soy capaz de darme cuenta que yo me equivoco y el niño ve que yo cuando me equivoco corrijo, ¿qué está aprendiendo? Pues está aprendiendo que él también puede corregir, que él también se puede equivocar, que equivocarse no es tan nefasto. Y entonces va a desarrollar ese apego hacia ese padre que es un padre real, hacia un padre verdadero, hacia un padre que también comete errores y que además de eso le genera unos entornos seguros. Entonces el niño decide por sí mismo valorar la opinión del adulto al percibirla coherente y nutrida de sentido. En ese caso, el niño se da cuenta porque ellos son inteligentes. Los niños tienen la capacidad de discernir y de analizar las respuestas que está dando el adulto. Cuando el niño hace eso y se da cuenta que su padre o su madre son coherentes, entonces no se inventa imágenes falsas y termina apegándose cada vez más a esa humanidad que cada uno de estos cuidadores tiene. Por lo tanto, aparece en este modelo de crianza sin límite la comprensión de la causa y el efecto. Los niños, siendo capaces de ir ampliando su capacidad mental, comienzan a determinar el efecto de las situaciones que ellos están generando, porque ellos también son actores. Se facilitan los niños entonces a considerar dentro de esto la convivencia familiar, el amor de los padres, la tranquilidad y la felicidad, el hecho de saber que sus actos tienen unos efectos en su mamá, en su hermano, en su hermana, en su tía, en su abuelo, en él mismo. Por lo tanto, considero que es muy importante el tema de felicitarlos reflexivamente al conseguir los objetos o los objetivos intermedios para llegar a una conducta. Este tema de felicitarlos reflexivamente es muy importante que yo me tenga allí, porque no es lo mismo premiarlos ni recompensarlos. Eso de que aplaudirlos, bravo, bravo el niño, uy, qué bien lo hace. No. Eso es una forma de recompensa, una forma en habilidades para la vida, eso se llaman bloqueadores emocionales. Esos bloqueadores emocionales lo único que hacen es volver al niño adicto al aplauso. Y entonces el niño ya más tarde hace una tarea, hace un dibujo y, papito, ¿cómo me está quedando? ¿Cómo me está quedando? Para ver si tú le dices, bravo, muy bien. Y si tú le dices, ay, no, a mí no me gusta, entonces ya no quiero dibujar. No, un momentico. Felicitarlo reflexivamente es decirle al niño, después del hecho, después del suceso, después de que ocurrió el evento, minutos más tarde, decirle al niño, oye, yo vi que tú estabas haciendo esto y esto y esto, ¿te acuerdas?
Y el niño va a decir, sí, sí, papito, yo estaba haciendo eso, sí, mamita, yo eso lo estaba haciendo. Y le digo, pues te felicito porque eso me parece un acto muy valeroso, eso me parece un acto muy correcto, eso me parece un acto muy adecuado, eso me parece una situación extremadamente satisfactoria y yo me siento muy feliz de que tú hayas hecho eso. Por ejemplo, el niño que recoge los juguetes, le dio por recogerlos. ¿Para qué le voy a decir bravo? No, yo lo dejo que lo recoja y al rato vengo y le pregunto, Miguel Ángel, los juguetes que estaban aquí en la sala, ¿tú los recogiste? Y él dice, sí, papito, yo los recogí. Hijo, te felicito. Esto es un acto muy adecuado. Qué rico que tú eres un niño tan ordenado. Y el niño inmediatamente piensa, ¿y yo qué fue lo que hice? Recogí. Ah, recogí. Mañana, cuando él recoja los juguetes, probablemente me diga, cuando yo llego al trabajo, papito, yo recogí los juguetes, y entonces yo le digo, ah, hijo, qué rico, es que yo sé que tú eres así, tú eres un niño muy juicioso, y tiene 3 años y medio, bueno, va a cumplir 4. Entonces es una reflexión sobre sus actos, ayudarle entonces a comprender el mundo, ¿a partir de qué? De las normas que él ha ido apropiándose, a partir de las normas y de los límites que él conoce que tiene y que él conoce que el papá tiene y que él conoce que la mamá tiene y que él sabe que todo el mundo tiene límites y que no es solamente que todo el mundo está contra él, no, que está entendiendo que los límites son apropiados. Me pasó una vez el caso con Miguel Ángel, el primer berrinche que hizo, ha hecho dos. El primer berrinche fue cuando le queríamos poner el cinturón de seguridad, tenía alrededor de 3 años. No, no quiero el cinturón, no quiero el cinturón. Apenas medio hablaba, no quiero el cinturón, no quiero, no quiero. Y no quería, y no quería, y no quería. Y entonces yo le dije, bueno, pues no quieres, no nos podemos ir. Entonces le quité el cinturón y lo bajé del carro. Y no quiero el cinturón, y me quiero hacer adelante, me quiero hacer en el puesto de adelante. Y yo le dije, pero hijo, ese puesto de adelante es el mío. ¿Cómo te vas a hacer en el puesto de adelante? Para hacerte en el puesto de adelante tienes que crecer y tienes 3 años. Hazme un favor, tu puesto es atrás. No, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, está bien, entonces nos quedamos aquí. Aclaro, hay que tener el tiempo suficiente para dedicarle a tu hijo todo lo necesario con amor, con dedicación, con comprensión. Entonces le dije, bueno, si no quieres, entonces no vamos a poder irnos porque ese es un límite y no te lo quiero imponer yo, lo tienes que entender tú. Está bien, entonces yo me siento, entonces me senté en el borde del andén y él se puso a llorar y se puso a llorar y lloró y lloró. Nos dieron 15 minutos llorando y de pronto llegó y se me arrimó y me dijo, dame un abrazo. Y yo le dije, ven, dame un abrazo. Entonces lo abracé y me dijo, después me puedo hacer adelante. Y yo le dije, claro, hijo, cuando crezcas. Y dijo, bueno, ayúdame con el cinturón. Y lo cargué, lo monté y le puse el cinturón. Él supo a su edad de 3 años, supo que el límite era mutuo. No nos podíamos mover si él no tenía el cinturón puesto. Y no era que entonces yo me voy y te dejo ahí. No, el límite nos abarcaba a los dos. Él reconoció la necesidad del cinturón de seguridad para poder mover el carro. Eso fue comprender el mundo para él en ese instante. Entonces, el propósito fundamental de la crianza sin límite es que los niños interioricen las normas apropiadamente y manejen adecuadamente sus emociones, de tal forma que el control sea ejercido por sí mismos y no por las presiones externas. No porque viene otro a decirle cuál es el límite, ni porque viene otro a decirle cuál es la norma, ni viene otro a decirle que si no entonces te pongo un castigo. No, definitivamente no. Convirtiéndose el criterio personal en el principal factor protector, no solamente de la infancia, sino también de la adolescencia. Ayudémosle a los niños a conocer sus emociones y sus sentimientos, a conocerlos claramente, a saber cuándo es que están molestos, cuándo es que tienen rabia, cuándo es que están inconformes, cuándo es que están tristes, cuándo es que están eufóricos, cuándo es que están emocionados. Si les ayudamos a los niños a conocer sus emociones, comienzan a conocer sus límites. Y ayudémosles entonces a valerse por sí mismos. Que no necesiten del criterio de un tercero,
para ellos poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ahora detengámonos un momentico, antes de terminar este video, en cuáles son los pilares fundamentales de la crianza sin límite. Los pilares fundamentales son la asistencia sana y el apego adecuado. Asistencia sana es estar presente permanentemente y asistir al niño en la dificultad para reducir el riesgo, para que no se haga daño, para que no corra peligro, permitiendo que el niño sea el mismo. Esa es la asistencia. Es decir, estoy allí para que el niño pueda desarrollarse en libertad. ¿Se va a subir a la mesa? Yo estoy allí para que el niño pueda o subirse a la silla y subirse a la mesa, si es que es mi deseo, que se suba a la mesa, aprendió a subirse a la mesa y le ayudo a bajarse. ¿Cuántas veces va a querer subirse a la mesa? 2, 3 veces. Cuando ya aprendió que en la mesa no había nada interesante, no le va a dar ganas de volverse a subir. Pero lo que estoy haciendo es minimizando el riesgo de un accidente. Eso es la asistencia sana. Y el apego adecuado es la confianza que el niño deposita en el cuidador frente al tema de la seguridad que se le ofrece, para poder ser lo mejor de él mismo. Miren la figura, el óvalo gordo es el cuidador, la mamá o el papá, y el óvalo delgado es el niño que ya creció y que logra hacer lo mejor de sí mismo en libertad. Cuando él logra esto, ese apego le permite a él diferenciarse de su padre, diferenciarse de su madre y tomar distancia. Pero cuando no hay un apego adecuado, lo que hace el niño es aferrarse a su padre lleno de temores, aferrarse a su madre lleno de temores. Y no lo deja ser él mismo. No, el apego adecuado es la confianza que tiene el niño en que todo lo que se le ofrece le permite a él ser mejor. Y si él ha aprendido desde pequeño a entender los límites y las normas y las reglas y las restricciones, él va a saber que eso es lo mejor para él. Porque las restricciones son modelos sociales que nos permiten a nosotros movernos en libertad. Esa es la libertad de la norma, poderla coger por voluntad propia. Entonces, les agradezco mucho que hayan escuchado este video hasta el final. Si hay algunas preguntas, inquietudes, aportes, por favor, envíenlos al correo electrónico. Métanse a la página, visiten la página de la OLA, homeschoolhola.wix.com, homeschooling. Ahí hay algunas herramientas, hay algunos elementos. Me gustaría que estuvieran muy dispuestos a participar, a suscribirse a este canal. Voy a estar poniendo estos videos en el canal. Quienes le den suscribirse, pues ya saben que los videos les llegan con sus respectivas anotaciones. Por favor, el que le gustó el video, darle like. Eso siempre motiva y siempre apoya. Les agradezco mucho que hayan escuchado este video y estaré colocando nuevos videos para trabajar el tema de la OLA, orientación al aprendizaje, en sus componentes de crianza sin límite, educación sin barreras y formación sin fronteras. Les agradezco mucho y hasta una próxima emisión.